Buenos días. Continuando con la evaluación del módulo 2, voy a dar respuesta a la interrogante expuesta por el profesor y una explicación breve de cada uno de los principios que rigen la actividad probatoria. Los principios probatorios de los constituyen la base de la formación de conocimientos de interacción que dinamizan la actividad desarrollada para la conformación de la prueba. En su mayoría se encuentra plasmado en el derecho positivo. Su estudio se hace con el interés de adoptar el criterio que puedan dar resultados útiles en la práctica. Ya en estos principios son de gran importancia al momento de analizar y ofrecer y producir y valorar los elementos de convicción que serán objeto del juicio oral público dentro del proceso de principios probatorios. En primer lugar, la igualdad de oportunidad en la prueba. El artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal: toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos de los cuales se investigan, de acceder a las pruebas, de disponer de los tiempos, de los medios adecuados para ejercer la defensa. En segundo lugar, la oralidad en la evaluación de la prueba debe ser incorporada en forma oral mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio de los medios de prueba. En tercer lugar, el interés público de las pruebas, siendo el fin de las pruebas llevar la certeza a la mente del juez, induce un interés público indudable y manifiesto a la función que desempeñe el proceso. En cuarto lugar, la inmediación en la apreciación de las pruebas. La inmediación es el contacto directo del juez y las partes, los medios de prueba, la presentación de los medios de convicción, pero sin que estos elementos sean incorporados al proceso de esta forma lícita. En quinto lugar, las contracciones de las pruebas establece la necesidad de unificar el sentido práctico, incorporar de los diversos elementos de prueba con la finalidad de su comprensión y evitar que se digreguen y contaminen su sentencia. En sexto lugar, tenemos las contracciones de las pruebas. Establece la posibilidad que tienen las partes de oponerse a que se reciba probanza y legales impertinentes o innecesarias, con ello otorgar la posibilidad de impugnar. En séptimo lugar, tenemos la provisión de las pruebas. El juez tiene la libertad para apreciar el valor o el grado de eficacia de las pruebas producidas, pero el sistema no autoriza al juez o a valorar arbitrariamente, sino que por lo contrario, él exige que determine el valor de las pruebas, siendo el análisis razonado de ellas. En octavo lugar, tenemos la legalidad de las pruebas. Consiste en que solo serán admisibles como medios de prueba aquellos cuya atención se hayan producido conforme a las reglas del Código de Legislaciones particular, que, como en caso de las comunicaciones, están sujetas a regulaciones, específicamente en las leyes especiales. En noveno lugar, tenemos la libertad de prueba. Es aquella según la cual el proceso es admisible. Todo tipo de prueba. Ello aplica que todo hecho relacionado con el juzgamiento pueda ser objeto de prueba. El ordenamiento no establece cuáles son los medios probatorios. En décimo lugar, tenemos la lealtad prohibida y la veracidad de las pruebas. Si la prueba es común, si tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse para ocultar o formar las realidades para tratar de inducir al juez a engañar, sino con lealtad y probabilidad o veracidad. En décimo primer lugar, la eficacia y la pertenencia jurídica de las pruebas. Si la prueba es necesaria para el proceso, debe tener eficacia jurídica para llevar al juez el conocimiento a la certeza sobre el hecho que sirva del presupuesto a las normas aplicadas al litigio. En decimosegundo lugar, tenemos la comunidad de las pruebas. Todas las evidencias recabadas durante la investigación preliminar se observó en el común de las partes, ya que pueden resultar de provecho a una de las partes, viceversa. En decimotercer lugar, tenemos la imparcialidad del juez en el control y la valoración de las pruebas. La dirección de debates probatorios por el juez impone su imparcialidad. Esto es el estar siempre por el criterio de averiguar la verdad. En decimocuarto lugar, tenemos la obtención de coactiva de las pruebas. La ley otorga al juez la capacidad suficiente para establecer un régimen coactivo de obtención
de las pruebas, el cual se materializa con el requerimiento fiscal y la autorización judicial, que permitirá la obtención cuantitativa de la prueba mediante allanamientos, acceso de archivos físicos y electrónicos, garantizar la comparecencia de testigos y suministro de los libros y documentos, registro, intervención de llamadas, entre otros. En 15º lugar tenemos la originalidad de las pruebas. Las pruebas aportadas a los procesos deben ser originales, que están libres de vicios intrínsecos y extrínsecos, que los hagan ineficaces y nulos. Significa que las pruebas en lo posible deben referirse al hecho a probar. En 16º lugar tenemos la disponibilidad de las pruebas. Significa que no les corresponde a las partes ningún derecho a resolver si una prueba que interese al proceso debe ser o no aducida, sino que el juez dispone de poderes y medios para llevarlas al proceso. Igualmente significa que una vez solicitadas las prácticas de una prueba por una de las partes, carecen de facultad para renunciarlas si el juez la considere útil, y que si ya fuese practicada o no puede renunciar a ella, para que el juez deje apreciarla. En 17º, la precursividad de las pruebas. La precursión determina la posibilidad legal de reabrir la etapa procesal ya concluida. En principio, la fase preparatoria del proceso penal es el elemento, la incorporación de todos los elementos y órganos de prueba al proceso. Una vez concluida, no es posible retrotraer al momento para investigar e incorporar nuevos hechos. La oportunidad procesal para su presentación se entiende entonces que la oportunidad de las pruebas están dadas al juicio oral y público, salvo las excepciones que establece la anticipación de una prueba. Fundamentalmente es aquella actuación procesal que realizan las partes en el juicio oral ante la presentación del juez, con la finalidad de determinar el alcance de las alegaciones tácticas presentes en las pruebas y lograr así el convencimiento judicial. La excepción a esta regla establece la anticipación de las pruebas establecida en el artículo 289 del Código Orgánico de Procesal Penal. En el proceso acusatorio le corresponde a las partes realizar las actividades de alegar. Gracias, hasta aquí mi participación en este contenido. Buenas noches.